bienvenidos de nuevo a este segmento de repaso de la guía para el estudio de la Biblia. Ya estamos terminando la semana, llegó el viernes, vamos a poder descansar por fin. Chicas, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, feliz sábado. feliz sábado. Qué lindo poder encontrarnos otra vez. ¿Les parece que empecemos con una oración? Dale, vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo repaso de la lección que podemos compartir entre amigos, Señor, como hermanos, como familia de la iglesia. Te queremos pedir que en este momento el Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros para que tú nos enseñes, para que podamos meditar en tu palabra, sacar lecciones para nuestra vida práctica y, Señora, confiar cada día más en ti, para descansar cada día más en tus promesas y saber que estás con nosotros siempre, en cada momento. Quédate con nosotros, Señor, y te agradecemos por tantas bendiciones que nos has dado en esta semana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lección la de esta semana, sin descanso y rebelde. Y cuando leía un poquito la lección de esta semana, se me vino la frase esa que dice, todo, en todo momento pasado fue mejor. No sé si la escucharon alguna vez o con qué la asocian ustedes. No, capaz que, a ver, esa frase se me venía a la mente cuando apenas me había salido, yo fui al colegio de Balcarce, apenas salí de Balcarce y me encontré con el día a día, lejos de mis amigos, que no estaba 24 horas con ellos, fue como que esa frase sí, pero ahora me apurás, no se me viene nada a la mente, te soy sincero. No, mira, justo que dijiste eso de Balcarce, a mí se me vino una idea. Porque ya estoy viendo para dónde va la pregunta. Tal vez uno en algún momento dijo, ay, sí, Balcarce fue lo mejor que me pasó en la vida. No sé, yo estuvimos ahí en ese colegio y tal vez hay algo ahí de memoria selectiva, ¿no? Puede ser que vaya por ahí. Porque nosotros Exactamente, por ahí por ahí sería. recordamos cosas muy buenas y tal vez olvidamos de algunas otras que por ahí no estuvieron tan buenas, que seguramente a todos les habrá pasado, ¿no? Tener recuerdos buenos y recuerdos malos. Entonces, por ahí a veces en algunas situaciones tendemos a poner como muy arriba algunas cosas y olvidamos de las cosas más negativas también. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Hemos leído la historia de Israel muchas veces y lo mal que lo pasaron en Egipto, pero de repente están en el desierto, estaban rumbo a Canaán, viendo cómo Dios los había dirigido en un montón de situaciones. Dios había cuidado a sus primogénitos cuando se murieron los primogénitos de todos los egipcios, habían cruzado el Mar Rojo, estaban teniendo maná todos los días, tenían agua, tenían una nube que los protegía, tenían una columna de fuego que les daba calor. Y de repente tenemos Éxodo 16:3 que dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo esta gente? ¿Qué les pasa? Si en Egipto se estaban muriendo de hambre, en Egipto los estaban matando porque los egipcios lo veían como un peligro y de repente en el desierto, en medio de todos los cuidados de Dios, aparece esta queja y dice, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto porque acá nos trajeron solamente para morir, pero allá estábamos mejor. Y a veces me pasa un poquito lo del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a una queja a ese nivel? ¿Qué consecuencia o consecuencia de qué aparecen estas quejas? Y creo que, en primer lugar, cuando nos desconectamos de Dios, tendemos a mirar esto, ¿no? Empezamos a ver una situación que no es la que queríamos y nos ponemos cada vez más rígidos en cómo enfrentamos las cosas. Creo que el mayor peligro que tienen las quejas es que no solamente influyen en mí mismo, en cómo empiezo a percibir las cosas, sino que empieza a tener influencia también en quien tengo al lado. Me ha pasado muchas veces de estar en alguna conversación y de repente empieza una queja. Y una vez que me aparece una queja es como una chispita.
Y no sé por qué, automáticamente empiezo a recordar todas las cosas malas sobre la situación que estamos hablando. Y es como que empieza a incrementarse como una apuesta o un nivel, ¿no? Llega un momento que parece que todo es negativo. No sé si alguna vez le pasó algo así, pero a mí me pasa bastante a menudo y tiene un impacto muy grande en cómo me siento, en cómo veo los problemas. Parece que ya no hay solución para nada, que estoy en el peor lugar, que no tengo ayuda de nadie y menos de Dios, que estoy sola, abandonada. Qué, qué poderosas que son las palabras, para bien o para mal. Y acá encontramos un pueblo de Israel que tenía todo para fijarse en las cosas buenas y eligió mirar lo malo y empezó selectivamente a mirar las cosas que en ese momento no le ayudaban al pueblo. Y esa queja que tal vez empezó con uno, terminó como en una especie de bola de nieve que influyó muchísimo en todo lo que pasaba alrededor. Proverbios 12:18 habla un poquito de cuál debería ser nuestra posición y nos habla de el efecto que tienen las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y nosotros somos llamados a llevar sanidad con nuestras palabras. ¿Cómo respondemos cuando aparece una crítica? ¿Cómo respondemos cuando hay una queja? Y acá me parece que se presentan como dos caminos. Sigo en la bola de nieve, sigo echándole leña al fuego para incrementar la crítica o respondo con compasión y con amabilidad. ¿En qué postura me posiciono, no? Y esto impacta, como dije antes, no solamente eh, cómo me posiciono yo misma, que también representa, la queja es un síntoma de inmadurez emocional, de inmadurez espiritual, pero también repercute mucho en qué le pasa a la iglesia. Y en la iglesia a veces nos encontramos, ¿no? En estas situaciones donde tal vez las cosas no se dan como a mí me gustaría y tiro palitos para destruir o tiro palitos para construir. No sé cómo lo vivieron ustedes o qué los llevó a reflexionar este apartado de la queja y esta actitud más bien negativa del pueblo de Israel. Yo creo que a veces no somos conscientes de la influencia que podemos llegar a tener. Y yo creo que la lección en parte apunta a eso, a que podamos como reflexionar sobre esto, ¿no? Porque tal vez yo creo que es algo menor, pero un comentario, una actitud negativa o positiva frente a algo puede hacer la diferencia. Y como vos decís, es como sumarle a algo que puede llegar a cosas mayores, como vamos a ver más adelante en el estudio de la lección, cómo al pueblo lo llevó a ir aumentando cada vez ese nivel, llevarlo a la violencia, al punto de querer matar líderes y demás, ¿no? Como que algo empieza como muy sutil y muy chiquito, pero con el tiempo eso se va agrandando y las consecuencias son cada vez mayores. Sí, y qué importante las decisiones que parecen tan sencillas como qué respuesta doy frente a una conversación. Continuamente estamos construyendo nuestro carácter y nuestro carácter lo vamos construyendo en estas pequeñas cosas. Y a veces descuidamos esto y cuando queremos, nos damos cuenta cuando ya está todo mal. Entonces, creo que es una linda invitación esta semana a ir viendo y revisando cómo miro las cosas. Si las voy a mirar con amabilidad ¿y qué voy a seleccionar? Si voy a seleccionar lo positivo o lo negativo. Si voy a mirar el cuidado de Dios o las cosas que no salieron como yo quiero. Me gustaba lo que planteabas, Ire, inclusive agregando un poco eso, cuando nos molesta algo o que tenemos una queja, una de las primeras reacciones es busco un cómplice o muestro todo lo que me molesta para tratar de sumar a alguien a mi queja.
que fue un poco lo que les pasó al pueblo de Israel. De repente, yo me encontré en la guía de estudio de la Biblia que presentaba dos tipos de líderes, dos tipos de liderazgo, con caracteres diferentes. Tenemos a Moisés y tenemos a Aarón y a María. Moisés de repente se encuentra en Números, lo podemos leer en Números 11, 1 al 15, que está y cae todo el pueblo de Israel con los humos allá arriba, con todo un montón de quejas, que no me gusta esto, que como vos decías, que extraño Egipto, que quiero la carne de Egipto, quiero los gustos de Egipto, quiero Egipto, con esa memoria selectiva, y Moisés agarra y se va con Dios, con la ya repodrido del pueblo de Israel, como que vos igual lees la Biblia y lees a todo el pueblo de Israel y también te cansás de sus actitudes inclusive. Dice, no, Dios, yo no sé qué hice, no sé si esto es lo que vos tenés para mí, pero si es esto, yo ya no quiero más, yo ya no quiero seguir, borrame. Dios, en su infinito amor, agarra y le dice, no, para Moisés, anda, elegí 70 ancianos, inclusive Elena da algunas características específicas en el capítulo 33 de Patriarcas y Profetas, sobre ancianos que sean de buen juicio, experiencia, buen comportamiento. No me acuerdo ahora exactamente, lo estoy parafraseando, da 3 características. Moisés agarra el listo, dale, vamos, va, elige a los 70 ancianos, les dice qué va a suceder, que se tienen que presentar en el tabernáculo, el Espíritu de Dios va a descender sobre ellos y se van a mostrar al pueblo como nuevos líderes. Básicamente lo que estaba presentando son nuevos líderes para que lo ayuden a Moisés con esa carga. Llega el día, se presenta Moisés al tabernáculo y llegan 68, no los 70, 68 ancianos, porque todos no se creían dignos de esa tarea, lo cual ya vos decís, wow, Dios te llama y vos no te sentís digno y le decís que no a Dios o al mensajero de Dios, es como fuerte, que es tema para otro estudio. Entonces, listo, bárbaro, Moisés avanza, Dios sigue con su plan, baja el Espíritu de Dios sobre Moisés, empiezan a profetizar y de repente se enteran, viene un joven y le cuenta a Josué que los 2 ancianos que no fueron también estaban profetizando. Y Josué agarra y automáticamente dice, no, pará, esto puede causar división, 2 líderes nuevos, no no están acá con todos, no, esto está mal. Va a Moisés y le dice, paralos a estos ancianos que están hablando, no están acá, está mal. Y es increíble la reacción de Moisés cuando agarra y le dice, lo quiero leer textual porque me encanta el planteo que hace en Números 28 al 29, y que les dice, ¿tú tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esa respuesta diciendo, ¿qué importa que no estén acá? Lo importante es que son faros de luz, son líderes que se levantan y van a sumar. Esa reacción es increíble. Entonces tenemos por este lado a Moisés y por el otro tenemos a María y Aarón. Si ustedes piensan, no los mencionamos en todo este trayecto de esta parte de la historia de Israel. Ellos fueron los 3, los que, de la mano de Dios y que Dios los eligió para liberar al pueblo, no aparecieron en ningún momento. Y justamente eso fue lo que despertó en Aarón y María un sentimiento de envidia. Empezaron a sentir que su liderazgo, su posición, que lamentablemente por no tener un carácter sometido a Dios, empezó a sentir que su posición se veía comprometida. Dejaban de tener tanta influencia. Ya no eran 3, ya eran 73. Epa, no, esto ya no me gusta. A mí me gusta lo que me provocaba el ser líder, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y lo llevo un poco a lo que ustedes mencionaban, de qué importante la influencia que nosotros tenemos en nuestra área chica, porque no necesitamos tener un liderazgo en la iglesia, ser, no sé, director de la división, no. Nosotros somos pequeños líderes en todas nuestras áreas de influencia y qué importante es que nuestro carácter esté consagrado a Dios y de esta manera entender que muchas veces van a aparecer nuevos líderes o inclusive tener la reacción correcta frente a diferentes situaciones como Aarón y María tuvieron esta envidia hacia la presentación de nuevos líderes. Y eso es un poco lo que yo me llevo de esta guía de estudio de la Biblia. Perdón, ¿no? Parece como un poco fuerte la respuesta de Moisés, ¿no? No sé si les da esa sensación, como que los frenen y parece un poquito fuerte, pero yo creo que Dios si uno está conectado con Dios, o sea, en esas situaciones,
Dios te usa, te ayuda, te da, no sé, la capacidad de ser asertivo para hablar de la manera más correcta para llegarle a esa persona y poder frenar eso que se viene gestando a tiempo, ¿no? Entonces, qué importante es que cuando tengamos la oportunidad de darle un freno a esas situaciones, poder hacerlo. Tal cual. Y también qué llamado a todas aquellas personas de que son líderes en algún punto, tanto en la iglesia como en algún grupo de estudio, a consagrar su carácter y a saber tener la correcta actitud, ¿no? Es un llamado muy interesante que hace la lección. Ujú. Sí, la lección, como vamos viendo hasta ahora, a mí me dio esta sensación como que va en su vida, ¿no? Como que primero empieza como con algo, como decíamos recién, capaz imperceptible, algo suave, un mal pensamiento que se me cruzó, tal vez un comentario que le hice a algún amigo, o tal vez en un grupo, y tal vez ya ese grupo se empieza como a hacer cada vez más grande, y como el pueblo de Israel las pequeñas, esos pequeños disturbios terminaron afectando a toda una nación, a toda una comunidad, que nos puede pasar como iglesia también, ¿no? Y la lección habla de un tema muy importante, cuando habla de fe versus presunción. Como decía, ¿no? Esto empezó cuando los dos espías fueron a investigar la tierra que Dios les había dicho que les iba a entregar. Vienen con un mensaje y que se ponen en contra, digamos, con los líderes que Dios, o sea, que estaban siendo dirigidos por Dios. Y cuando los líderes tratan como de calmar al pueblo, de guiarlos por donde Dios quería, esto empieza a dar como una rebelión, como una tensión cada vez más fuerte en el pueblo, al punto que llegan, como decíamos recién, a la violencia y ellos se proponen matar a los líderes, se proponen apedrearlos directamente, al punto en que Dios tiene que intervenir. Y a partir de ahí ya es como que hace un clic la historia, porque cuando Dios interviene le dice, no, ¿sabes qué? Hasta acá llegaste, hasta acá llegó tu rebelión contra mí. Ya estabas yendo contra mis líderes escogidos, ¿no? Y la lección habla de que esas piedras que le querían dar a los líderes era como si le estuvieran queriendo apedrear a Dios mismo, iban en contra de Dios. Entonces ahí Dios como que pone un freno, como siempre. Cuando estas cosas se empiezan a gestar desde muy abajo y llegan a un punto máximo que ya no se puede sostener, Dios interviene. Y en parte es un alivio, pero bueno, en este caso al pueblo de Israel le costó que esas personas se les negó la entrada a Canaán, que era el sueño de ellos, por lo que habían estado esperando tanto tiempo. Y Dios le dice, no, no vas a entrar, esto va a ser para tus hijos y bueno, y les explica simplemente las consecuencias. Por ahí parece como, uy, Dios, suena como a juicio, bueno, a un castigo de Dios. Pero Dios realmente le está explicando cuáles son las consecuencias de los actos que ellos habían tenido hasta ese momento, ¿no? Y los deja, bueno, 40 años en el desierto. ¿Y qué pasa ahí? En Números 14:40 pasan de esta duda que habían tenido en un comienzo, cuando ellos por miedo rechazaron el plan de Dios, de esa duda y de ese miedo pasan a la presunción, dice la lección. ¿Y qué es la presunción, no? Hay una definición que nos dice acá el folleto, que la quiero leer así textual. Dice que la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. Y un poquito más adelante dice, no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. O sea, a partir de ahora el pueblo lo que quiere hacer es, en el versículo 14:40, como les decía, ellos dicen, bueno, hemos pecado, pero vamos a conquistar la ciudad por nuestros propios medios. Al punto ellos se van, siguen haciendo la suya, como era el plan de Dios, ¿no? En algún momento Dios le había dicho que iba a ser de ellos,
Y en teoría, en algún momento eso había sido un acto de fe, pero ahora ya cambia la intención, ¿no? Y eso es bueno, Dios les dice, ¿no? Moisés, perdón, les dice, les trata de advertir que no, y ellos se van igual, se mandan solos por su cuenta, con sus fuerzas, y así les va también. La lección hace referencia que Elena de White, en Patriarcas y Profetas, dice que el corazón del pueblo no estaba transformado, no estaba cambiado. Por eso, ellos trataron de seguir por sus propias fuerzas, tomar la ciudad y bueno, como decíamos, así les fue. Los pueblos los atacaron, los destruyeron y no pudieron cumplir con su sueño propio de tomar Canaán, ¿no? Entonces, ¿qué problema esto, no? No sé a ustedes qué les pasa con esto que veníamos hablando de la presunción. ¿Cuántas veces nosotros actuamos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad no, estamos haciendo nuestra voluntad? ¿A ustedes qué les parece, chicos? Y ahí cuando vos ibas relatando esta historia del pueblo de Israel, surge una pregunta, ¿no? Que Dios nos perdone, porque Dios siempre nos perdona, no importa cuáles sean nuestros actos, Él está dispuesto a perdonarnos y lo hace y se olvida de nuestros pecados. ¿Significa que se van las consecuencias de mis malos actos? Porque acá el error del pueblo de Israel era que siguieron haciendo lo que Dios les había pedido en un principio, no como un acto de fe, sino como un acto para evitar las consecuencias de su mal actuar. ¿Y cómo cambia eso, no? Porque volvemos a que Dios mira nuestro corazón y tal vez la acción sigue siendo la misma. La acción seguía siendo ir a conquistar las ciudades, pero la motivación lo cambia todo. Y Dios es un Dios que se fija en nuestro corazón. Así es, así es. Y también otra cosa que a mí me quedó dando vueltas de la cita que había leído hace rato del deseo de todas las gentes, es que dice que no es fe cuando reclamamos el favor del cielo, cuando reclamamos las bendiciones de Dios, pero por nuestra parte no estamos haciendo la parte que nos toca, que es obedecer. Por ahí le decimos a Dios, ay, te pido tal cosa, tal otra, Dios bendecime, y yo por mi lado voy haciendo lo que quiero. Entonces después al final esas decisiones terminan siendo como un resultado propio y no algo que capaz Dios, o tal vez Dios quería darme algo mejor todavía y yo me lo pierdo por no haber seguido sus consejos. Y hablando de consejos, la lección nos habla también al final en el libro complementario sobre buenos consejos que Dios nos da. Y no sé, yo pienso qué genial que es Dios al dejarnos por escrito las cosas tan claras, ¿no? Los consejos de Él van al punto, Dios no va con vueltas y decía que por ahí algunos de los proverbios suelen ser, como el que vos leíste hace rato, Eire, suelen ser como hasta un poquito incómodos porque nos marcan el error, van al hueso, como se dice, ¿no? Eh, Hay un proverbio que quiero compartir. El que leíste vos estaba muy bueno porque hacía referencia a esto, de que uno con la palabra puede hacer o hacer daño en una versión que yo había visto de ese versículo que vos leíste hace rato. Dice que algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio, como qué bueno es dar alivio a las otras personas, ¿no? Dice la lección que los seguidores de Jesús somos llamados a llevar sanidad a través de nuestras palabras. Después hay otro versículo que es Proverbios 15:1, que está muy bueno también, que dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y es interesante porque dice que no es una invitación a evitar las situaciones complicadas, los conflictos, a minimizar la verdad, sino que nos recuerda, dice que un discurso poderoso es capaz de transformar momentos críticos. Yo creo que Jesús en sus momentos cuando tuvo que decir las cosas, las dijo, como decíamos hoy, Dios nos da las palabras para ser asertivos, poder terminar ciertas situaciones que se vienen gestando y que el fin es malo. Entonces, qué importante es tener esa sabiduría. Hay una definición de sabiduría que encontré en el librito complementario que me encantó, que es de un erudito del Antiguo Testamento que se llama Roy
Besuk. Y dice que la sabiduría significa ser hábil y exitoso en nuestras relaciones y responsabilidades. Implica observar y seguir los principios del orden del Creador en el universo moral. Es súper interesante esta definición, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me encantó. Ser hábil y exitoso en nuestras relaciones. Yo creo que esta es una invitación a que nosotros podamos manejarnos en la vida con sabiduría. Dios está dispuesto a dárnosla. En Efesios hay otro consejito que dice, en Efesios 4:31, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y no solamente nos dice que evitemos estas cosas, sino que en el siguiente versículo nos anima a permitir que el Espíritu de Dios esté en nosotros y tener frutos buenos. Así que, bueno, yo creo que es una linda forma de terminar la lección, ¿no? Quedarnos con estos consejos que Dios nos da y para poder evitar estas situaciones tan feas que se pueden llegar a producir si no ponemos un stop ahí, ¿no? Así que espero que, nada, que podamos ser herramientas para Dios y no para seguir aumentando algo negativo en nuestra iglesia, sobre todo. Sí, yo creo que es fundamental. A mí por lo menos me deja como lección empezar a mirar más las bendiciones y no las cosas que salieron que no son como yo quería. Y que esto en realidad es la causa de toda esta discordia y estas quejas y las consecuencias que fuimos viendo y que generan. ¿Terminamos con una oración? Dale. Querido Señor, gracias por tus cuidados y gracias por cada uno de los consejos que nos dejaste en tu palabra. Gracias porque nos dejaste también muchísimos personajes en la Biblia para enseñarnos las cosas que hacer y las cosas que no. Y ayúdanos a también cumplir con esta misión y con este desafío de serte fiel en las pequeñas cosas. Ayúdanos a responder con amabilidad y a mostrarte en cada pequeño acto que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Bueno, chicos, un placer haber compartido el repaso de esta semana con ustedes. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas por nuestro canal de YouTube Iglesia Central Neuquén y lo mismo en la página de Instagram de Iglesia Central Neuquén. Hasta el próximo sábado. Chao, chicos. Chao, feliz sábado. Chao.